oligoartritis, cuando se comprometen 4 articulaciones. Y poliartritis, cuando se comprometen más de 4 articulaciones. Si es aguda, te dicen cuando están las primeras 6 semanas de evolución de la enfermedad. La crónica después de las 6 semanas. Una de las causas más frecuentes de monoartritis que hemos visto nosotros son asociadas mayormente asociadas a enfermedades del tejido conectivo o a enfermedades cognitivo-mentales. Y de las más frecuentes, la gota, en gente joven, 20 años, 21 años. Hemos visto casos de artritis séptica también. La artritis séptica. De estos, diga usted por qué. Si usted hace una punción o una procetesis, le pones artritis séptica, tiene que ver la característica del líquido sinovial. Obviamente, tú punzas, sale pus, artritis séptica. Es una monoartritis. Es raro que una artritis séptica sea oligoarticular, salvo que el paciente esté inmunosuprimido, portador del virus de VIH, por ejemplo. Puede tener, pero generalmente es monoarticular. Vemos las causas múltiples, son las causas. Por ejemplo, la misma VIH te puede producir monoartritis. Vienen, tenemos casos en emergencia que han llegado, hombres o mujeres, gente joven, con una rodilla hinchada, no pueden caminar. Las enfermedades de la artritis idiopática juvenil, las formas oligoarticulares, con una rodilla hinchada, con pocos días de evolución. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente clínico, la procetesis mandatoria. Vamos a ver algunas proyecciones, diagnóstico diferencial. Hay también casos asociados a enfermedades neoplásicas. Hemos tenido un paciente con leucemia, que viene con artritis, pacientes con artritis reactiva. Por ejemplo, un paciente viene, artritis reactiva se llama aquella artritis que reacciona ante un proceso patógeno asociado a infecciones gastrointestinales o infecciones genitorinarias. Y reacciona con una monoartritis. En esa monoartritis, tú le haces la punción, sale un líquido bastante turbio, con un recuento reticular de 50.000, pero no está en el germen, no está en la arteria, no. Pues se llama reactiva. Pues se considera también, por ejemplo, el virus de VIH como cuando compromete la articulación como una artritis reactiva. Vamos a ver. Volumen, ustedes acá, la rodilla, cuando está el volumen en comparación a la derecha, hay dolor, turbación, aumento de volumen, potencia articular, dice que dura más o menos 6 semanas. La mayoría de las lesiones articulares pueden presentarse inicialmente como una monoartritis, ¿sí? Inclusive hasta la artritis reumatoide. Puede debutar como una monoartritis, que puede ser de rodilla, tobillo, o muñeca, debutan y después van aumentando. En el artritis reumatoide es aditivo. Aumenta una situación de la muñeca, después la rodilla, la otra rodilla, es simétrico. La característica de la artritis reumatoide es que es simétrico. No hace la osteoartritis, ya no de artrosis, no me digan artrosis, osteoartritis. ¿Por qué? Porque la osteoartritis ya no es solamente el desgaste del cartílago, sino ya compromiso de todos los elementos de la articulación, membran sinovial, cálculo, ligamento, tendón, todo está comprometido, por eso se llama osteoartritis. Acá hace unos 20 años, artrosis. Ahora ya no digan artrosis. Si escuchan ahí, como si se forma disimulada, se lo dicen. Doctor, me parece que va a ser más tranquilo. Ahí te voy a pegar a 6 puntas. Que sí, obviamente que se desarrolla la otra forma. Distinguir una artritis de afecciones con ruptura perarticular sin refuerzo. Hay que descartar que son los de bronquitis, pueden confundirse con problemas inflamatorios del ligamento, pulsos, o una tendinitis, o pacientes que vienen con tratamiento principalmente del dedo mediano, se produce una
síndrome de túnel del carpo, porque eso es la más característica que pueden demostrar que no es activo. ¿Me siguen? Fíjense, todas las zonas diagnósticos diferenciales, infecciones letales y hematomas. Pero por qué es básicamente las infecciones bacterianas, obviamente parasépticos, hongos, micobacterias, tuberculosis. La tuberculosis también se puede presentar como una monoartritis. En el 90% de los casos puede ser oligoartritis, pero mayormente es monoartritis. Virales, en inicio, pues piroquetas, muy raro. Conmigo cristales, gota de cabeza. Los cristales modulados sólidos son una característica de esta enfermedad y que pueden dibujar una podagra. Se hincha el primer metatazo falángica del primer dedo. Esa es una característica, pero no es tan monogónica de gota. ¿Cómo demuestra que gota? Encontrando los cristales de modulados. Pero así se presenta, o puede proceder con la rodilla. ¿Y cuál es el antecedente? Por ejemplo, hablando de gota, después van a hablar con el doctor, lo regaré bien claro al respecto, pero ya están bien preparados. La gota se puede presentar de diferentes formas, pero el antecedente es muy importante familiar. Si en la casa, el papá, la más frecuente en hombres, hermanos, pueden tener este tipo de enfermedades. Tengo algunos pacientes que tanto los dos hermanos, los dos hijos que tienen de ambos hermanos, tienen gota. Me hace recordar que no hace mucho, antes que conocerlo, dice, doctor, ¿sabes qué? Pensaba en voy a tomar mi cervecita. No, ¿cómo vas a tomar si tienes gota? No, doctor, ¿sabes que un paciente, el día lunes vine al consultorio, una curiosa, una araña se ve brava, y se echó, ¿no? Hizo el sacudo, con su consistencia sin filtrar. Ese es el problema que se presenta en los pacientes que debutan con una monoartritis. Pero como este caso, también es un único de tendrán complementarios. Se ve más frecuente en personas mujeres, en rodillas principalmente. Fibrosis para la batida también son microcristal, o sea, de caso y lipídico. Eso se ve en personas de mayor edad. Hematosis, traumático, obviamente un traumatismo directo en ese momento, obviamente lo que vas a hacer es rodillas, sangre, hacer una hematosis, es una hematosis. Los problemas con la hipopresión, eficacia sanguínea, fracturas o sinovitis vello nodular pigmentaria. Es un diagnóstico se hace clínico por biopsia. O sea, la sinovitis vello nodular se caracteriza porque tiene una monoartritis, pero tú le haces la punción, sale sangre. Un líquido cerebral sanguinolento. Sin ser traumático, está pensando en una sinovitis vello nodular. ¿Cómo lo hace dramático? Una artroscopía. Una sinovitis pero congestiva nodular. Esa es la biopsia y sale de la. Esto es un diagnóstico pre-canceroso. La sinovitis vello nodular. ¿Qué sigue, por favor? A veces. Sí, por favor. Ya. Tumores en el primer lugar, los comasarcomas, enfermedad metastásica, mayormente los asociados a problemas pulmonares, rótulas, enfermedades reumáticas, artritis reumatoide de la cabeza, espondioartritis, lupus, sarcoidosis. Y otro diagnóstico diferencial, como la fractura, osteoartritis, una cosa que a veces lesión medical o desgaste medical. Se hincha la rodilla y es un problema de médico. Hay pacientes y le van a decir, el día que se son reumatólogo, bueno, mucho mejor, tienen que conocer, o usted es reumatólogo. El paciente está bajando de la escalera o baja de un vehículo y frena, no, doctor, me sonó. Yo seguí caminando y a las 2 horas se le hincha la rodilla. Ese casi seguro que se rota el mundo. Segurísimo.
Entonces hay pruebas que se hacen para poder demostrar que es delgado el médico. Y obviamente lo demuestro con resonancia magnética, que es el mejor método diagnóstico para poder delgar el medicamento. Los traumatólogos últimamente, no sé por qué, pero ellos ya son especialistas, yo no me meto en eso. Cuando hay un delgado medical longitudinal que no está desplazado, le hacen un cercado, lo cierran. No sé, pero he visto que algunos casos que lo operan y pasa 2 años, se reactiva o se peor, ese desgaste que ha habido ahí se explosiona, como se dice, y ahí hay que sacar o hacer una extirpación del riesgo total. Pero yo en esa parte no entro en taller porque yo no soy especialista en trauma. Ya no te hace clínicamente, con antecedentes clínicamente con maniobras que uno ya conoce, maniobras de Apple, de Mann-Morra, semiología, ya bueno, un momento cuando algunos quizás aprender, se lo voy a enseñar. Maniobra de Apple, maniobra de Mann-Morra o la maniobra de flexión forzada. Maniobras que se pueden aplicar en el paciente. Y la autoneurosis, ¿no? Esa es una característica que también se puede ver en estos pacientes por pérdida de la vascularización en el hueso. ¿Qué sigue, por favor? Obviamente que la historia clínica es muy importante en estos pacientes. ¿Cómo se inició? Minutos, que puede ser una fractura, o en horas o días, puede ser infecciones o comunitarias, o una otra patología inflamatoria. Mayormente, una infección de días, no es horas, días. Si es una fractura, obviamente que minutos. Microcristales, la piel demora, como la expulsiones previas de tener pacientes con microcristales como condenado sólido o preocupante de cáncer. Los problemas inflamatorios, artritis, lupus, artritis, le pongo ahí la artritis idiopática juvenil. ¿Cuál es la mejor, el paciente que tiene mayor compromiso monoarticular? La artritis idiopática juvenil, la forma olivoarticular. ¿Y cuál es la población más frecuente? La pregunta de examen, por si acaso. Ya, ahora se lo digo. Un solo código que puede seguir el riesgo de esa infección. Por ejemplo, si yo voy a hacer infiltraciones constantes en una articulación, tengo el riesgo de producir una infección. Necrosis ósea avascular, eso ya se utiliza en pacientes que, por ejemplo, en enfermedades cardíacas, en niños, se ve este tipo de compromiso óseo, en este caso articular de la cabeza femoral, por pérdida de la vascularización. O en estos pacientes que toman muchos corticosteroides, o aquellos pacientes que tienen una enfermedad de tejido conectivo, como lupus, por ejemplo, que puede producir una enfermedad de la cabeza femoral. O sea, hay diferentes formas, pero este es un diagnóstico que tenemos que tener en cuenta en su historia clínica en todos los pacientes que tienen una compromiso, primero de una articulación, y después puede tener 4, 5, 6 articulaciones que se hacen poliarticular. Es crónica cuando tiene más de 6 semanas de evolución que está en el. Es que sí, obviamente, drogas endovenosas, básicamente hay que tener un cuidado en esto de la antiséptica, antecedentes de traumas o problemas de la coagulación. Por ejemplo, la hemofila se demuestra más en el sexo masculino, en el sexo femenino no se demuestra porque no es sintomático. En cambio, en el sexo masculino y demuestra como una monoartritis. Tiene una característica muy importante de estos pacientes, de la hemofila. Principalmente la asociada al factor 8, es la más frecuente en este caso. Conductas sexuales, son los pacientes, hemos tenido algunos pacientes con una artritis asociada con gonococo, hemos tenido casos de pacientes con VIH, muchachos de 20 años tienen por emergencia. Si usted ve un paciente de 20 años, 18, 20 años, jovencito, viene con una artritis, no es nada
digamos, se ha caído, no se ha caído. Y esa es una enfermedad que ahora se ha aumentado. Lo que pasa es que no se dice mucho, que es el virus del VIH. O sea, bastante joven. De todos los casos que hemos tenido acá, porque hace como 16 casos o 17 casos que vienen con una forma artritis por emergencia. Entonces, yo siempre pasa una persona, guantes, culete, tienes que protegerte y tratar de descartar primero las pacientes reactivas. Si es una mujer, no vas a pensar en otra, un poco raro, es más inadulto, de caído el monte. En cambio, VIH sí, al final. Le pide su té de lisa, o después lo confirmamos con y ya sabe. Vamos a ver cuál es su consulta ¿ya? Eso es lo importante. Antecedentes de viaje, enfermedad del acné, ya muy raro, mucho menos pasa en Estados Unidos, producida por la cordera mortífera, es un portador de esta enfermedad, pero que en nuestro medio no es como nuestra risa. Es decir, ¿cuáles son los síntomas asociados? Puede haber fatiga, frío, dolor, baja de peso, asociado anteriormente a enfermedades infecciosas, fundamentalmente en este caso artritis séptica, o pacientes con problemas de psoriasis, gas, desopatía, gastritis, apoilitis, pacientes con problemas de desopatía, problemas gastrointestinales, jugos genitales, ahí está asociado a la gente reactiva. Y aquellos pacientes que tienen enfermedad reumatológica en general, como por ejemplo que son portadores de diabetes hepática juvenil, la forma oligoarticular, pacientes que son portadores de una enfermedad artritis reumatoide, pacientes que son gotosos, ya esa es una historia que uno tiene que tener tomar en consideración. ¿Es que sigue? La fiebre, mayormente síntomas. Ya pasar el doctor lo que verdaderamente le puede una cosa de fiebre, ¿no? Un montón. Pero acá, artritis séptica son de psicovitales, artritis reactiva, enfermedades de enfermedades sistémicas como vasculitis, lupus y los arterios. Dentro de la más frecuente, obviamente, es esta que puede causar fiebre, artritis séptica y enfermedades psicovitales. El artritis reactivo también ya en tercer lugar, enfermedades SPID. Puede ser el artritis del niño o el artritis del adulto. El artritis del niño es la forma sistémica de la artritis hepática congénita, asociada a fiebre. En adultos es muy igualito, viene con poliartralgia, poliartritis, dolor faríngeo intenso, no ferritina elevada, frecuente de fase aguda. Es una forma de estilo. El gas evanescente que tiene el paciente, asociado a fiebre, que puede ser un gas papuloeritematoso en el tórax, en miembros inferiores, y desaparece cuando ya no hay fiebre. Esa es la forma de estilo, tanto en el adulto como en el niño. ¿Qué sigue, por favor? La exploración física, vamos a decir, la localización, pero se localiza en cualquier parte mayormente los ríos, por ejemplo, río o articulación más profunda, no esperes encontrar signos inflamatorios. Como por ejemplo, en estos casos, que vienen pacientes con dolor en el hombro, y esta zona está hinchada. Entonces, si tú estás limitado, hinchado cuando ya está demasiado loco, como paciente, pero a veces no hay sintomatología, pero el paciente hace la dolor intenso. ¿Cómo puedo diagnosticar? Lo primero que yo hago, le pido una prueba importante, ecografía. Veo si resonancia ya no va a pedir ecografía, veo si realmente tiene o no un compromiso solamente de la situación inflamatoria o ya hay otro compromiso. Entonces, ¿qué hago? Pongo una boquita, pongo anestesia y hago una tocentesis. Si saco líquido sinovial, es probablemente que sea inflamatorio. Si saco inflamatorio, ¿no? La mayormente. Y si sale hemorrágico, traumatismo. Si sale pus, ya es infeccioso. La causa más frecuente de una artritis séptica, ¿cuál es la vía más frecuente? La hematófaga. El 80% de los casos aquí en el otros 20% son directamente por introducir un elemento extraño en la articulación, por extensión o por continuidad. No son
la forma de por cual se presenta una artritis séptica en cualquier articulación, mayormente rodilla. Bueno, los rangos de movimiento también, cuando tú piensas una flexión, son pero bastante limitados, la gente no mueve la articulación, pero hay que ver la evolución de movimientos activos y movimientos pasivos de esta articulación. Es decir, los compromisos articulares también están asociados a enfermedades como lupus, asma, mariposa, edema doloroso, psoriasis, diabetes, la región perineal asociada a psoriasis. Presencia de patologías nódulos y tofos, y es un paciente con bolsa, entesitis, dactilitis y osteocelulitis. Muchas enfermedades pueden producir entesitis, dactilitis y osteocelulitis de problemas como por ejemplo la gonorrea. Se ve con la frecuencia de la peritonitis, la entesitis, las artritis reactivas, de igual manera. Se puede ver. Las enfermedades como la artritis idiopática común, se puede ver. La psoriasis también hay niños como adultos. Compromisos oculares, conjuntivitis, pleuritis, uveitis, etc. Muchas enfermedades reumáticas pueden causar esta manifestación. Por eso digo, son manifestaciones extraarticulares. Úlceras solares. La culpa de MC, el lupus, la artritis reactiva. Esta artritis reactiva se llama síndrome de Reiter, uretritis, conjuntivitis, conjuntivitis de la artritis y los demás secundarios. Las úlceras solares, mayormente, por ejemplo, el MC, es una enfermedad poco frecuente en el primer, pero es una vasculitis, la pequeño vaso, pero se está asociada siempre a úlceras solares y úlceras genitales. Úlceras solares, úlceras genitales. Lupus también puede haber úlceras solares. Esos son asintomáticos, en cambio los MC sí son dolorosos. Y las artritis reactivas, que también se pueden ver las úlceras, por ejemplo, el síndrome de artritis llamada Reiter, que era artritis reactiva, asociada a trastornos gastrointestinales o a trastornos genitales. Paciente que ha tenido una enfermedad hasta de 15 días y comienza a tener artritis en sus articulaciones y úlceras solares. Al nombre sale una artritis reactiva. Y demuestro con el estudio de líquidos sinoviales en estos pacientes. El siguiente, ¿no ven? La procentesis es el estudio ideal que se debe tener en consideración en estos pacientes como diagnóstico y muy útil. Se sospecha más cuando yo veo una limitación en artritis infecciosas. O puede ser una artritis reactiva, pero más infecciosa. Inclusive por bifocitales. La gota es la que causa tremendos problemas. Generalmente es un líquido sinovial amarillo, turbio, no purulento. Y si haces un recuento celular, vas a encontrar 20.000, 30.000, 40.000 leucocitos. El problema es mononucleares. En cambio, las infecciosas es polinucleares, en este caso, neutrófilos. Asociados con hematosis, la sangre. El que sigue, por favor. La función articular es fundamental en este paciente. Si usted ve una bolilla, eso tiene que ser. Si usted va a hacer dermatólogo, hoy acá estamos lunes, la clasificación de la vamos a ver la función articular, la clasificación de líquidos sinoviales, ¿cómo? Tanto crónico, claro, turbio, purulento o hemorrágico. Todo eso va a depender para hacer el diagnóstico definitivo en estos pacientes. Se hace el estudio citológico, citofísico, para que el grano, una acción de grano. Cultivo, puede ser para carteras, para cosas, para tuberculosis, para hongos, y los musculares que se deben hacer. Todo eso se hace en un estudio de líquido sinovial. Para poder encontrar realmente qué es lo que está causando nuestro comenta el paciente en esta articulación. Eso se hace en un hospital bastante con buena logística. Nosotros queríamos hacer el grupo realizado, pero no tuvimos éxito con el grupo realizado. Y
Y si con eso no puede demostrar el tipo de dificultades que puede tener. Principalmente le podemos llegar por nosotros. Pero sigue, por favor. El tío. El líquido es tomar, no inflamatorio, inflamatorio, etc. Viscosidad, o sea, el líquido sinovial es color amarillo o color transparente. Vamos a hacer un pequeño, digamos, una gotita que sea una frecuencia. ¿Eso significa que es un líquido sinovial? No. Entonces dice viscosidad alta, en la norma inflamatoria, claridad transparente, tanto como normal, la norma inflamatoria, leucocitos, normalmente menos de 200. Inflamatorio, casi, pero yo lo sigo mucho, inflamatorio por 80 o 2000. Pero a mí los otros vamos a ustedes, menos del 25%. Yo le diría que no hay. Inflamatorio, viscosidad baja. Claridad translúcida, leucocitos puede llegar hasta 50.000 y polimorfos locales 50.000. En este trama inflamatorio lo encontramos a la artritis reumatoide, la gota, artritis de la gripa, podemos encontrar ahí este tipo de, digamos, de características del líquido cerebral. Grado negativo, volvemos subjetivo, negativo. En cambio, la séptica, vamos a encontrar eso acá, amarillo, purulento, marrón, negro, claridad muy opaca, la cantidad de encuentros totales de 50.000 a 150.000. La mayoría de ellos, polimorfos totales. Lo que hay detrás, discutible. Mayormente, ¿qué porcentaje de pacientes que hacen el gran examen positivo? No llega ni siquiera al 50%. Y el ejecutivo, obviamente, es el que prepara el diagnóstico definitivo. Si es gran positivo o extraño. Mayormente, el caso más frecuente es el estafilococo aureus. Si voy a encontrar ustedes chichacoli y líquido sinovial, ¿y qué piensan? Chichacoli y líquido sinovial. ¿No? O la Klebsiella. Esos son pacientes muy superiores. Mayormente. VIH, anualmente. Pero si usted ve otro tipo de germen, mayormente el 80% es estafilococo. Es decir, el hombre es estafilococo. Estos son los hospitales anteriores. Anterior. ¿Me sigue? ¿Qué pasa? Bueno, luego de los hospitales, generalmente demuestran que son los hospitales numerados amarillos, en forma de aguja, o azules, de acuerdo al momento que el profesor lo ponga perpendicular o en forma transversal. Y lo de glucopatía de cáncer no son generalmente romboidales, muchas características. ¿Qué sigue? Quiero ver una foto. Ahí está. El cristal de urato monosódico se ve en gota, en forma de aguja, la mayoría, no por eso. La característica es esta. En agujas, y fuerte de influencia negativa. Acá ponen, por ejemplo, paralelo al compensador, amarillo. Perpendicular, azul. Este es perpendicular, este es paralelo, amarillo. Estas son características que se pueden ver en las cristales de urato sódico en gota. ¿Y eso cómo es de vuelta? Conmigo, ¿cómo es el examen? Y si tú no tienes esas pruebas, con la normal no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, definitivamente no lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, es muy difícil. ¿Qué te sigue? Esta es una bonita cuestión que quiero que puedo aplicarse. Es la enfermedad, así que se demuestra con compromiso muscular de la rodilla o de la muñeca, se ve más en mujeres, similar de 70 a 80 años. Y forma movilidad, acá, forma movilidad, característica
está dentro de uno propio, debe de experiencia positiva. Eso es la otra característica de un paciente. ¿El que tiene? Otro sentido que se debe hacer siempre, obviamente radiografía, ecografía, hemograma, velocidad de simulación, lealtad de espacio. Y en unos pacientes, cuando sospecha de un proceso infeccioso, puede ser el PK, GRAS, y objetivo repetido. Otros sentidos relacionados a estos casos, si están pasando problemas de punto de vista inmunológico, ahora como la presencia de B27, hepatitis B, hepatitis C, y el nivel de ácido úrico. Estos son los estudios complementarios que se pueden hacer. ¿Ok? Nosotros, uno de los factores que nos ayuda bastante es el caso que nos puede ayudar bastante a una guía de función, la tomografía computarizada, la resonancia magnética. Esto ya, cuando ya la situación está muy difícil de encontrar y puede atribuirse a otro tipo de patología, ¿no? Que puede estar relacionado a la rodilla, puede estar relacionado, en este caso, cultura del menisco, y que nos puede cumplir. Yo soy cerebral, y él nos puede ayudar bastante en caso de monoartritis crónica de patología no clara. Una de las monoartritis crónicas que vemos bastante frecuente, obviamente, es la ortoartritis. Un paciente que tenga tuberculosis articular y artritis séptica, desde el punto de vista de estudio de líquido celular, o por lo menos radiográfico, vamos a decirlo así, una de las características que se ve es que en la artritis séptica te destruye rápidamente el hueso. En 7 días te está destruyendo el hueso. Una resonancia por una lesión destructiva del hueso. En cambio, una artritis tuberculosa demora 3-4 meses en lesionar una artritis. Eso es radiográficamente. Desde el punto de vista de resonancia magnética, obviamente, eso es más temprano. Y vas a encontrar la destrucción del hueso con bastante claridad en estos pacientes. Pero primero, en la artritis séptica es temprano, la destrucción del hueso y el tuberculosis es un poco mayor, 3-4 meses. Además, quería comentarles con respecto a esta diferencia que son. El líquido sinovial. El líquido sinovial, por ejemplo, en la artritis séptica, una de las características, aparte del recuento celular, es la medición de la glucosa y de la proteína. En la artritis séptica, la glucosa está consumida 5, 7, 8, 10 miligramos. Y una proteína por encima de 5, 6. Esa es la diferencia. En una artritis séptica. La tuberculosis también te puede causar, pero no tanto una hipoglicemia. Y la proteína está elevada, pero la característica más importante es el consumo de glucosa. En la artritis séptica consumo más rápido. En la tuberculosis también, pero menor intensidad. Esa es una diferencia que podemos encontrar. Pero la característica más importante es la coloración que tiene el líquido sinovial. Puede ser turbio o puede ser complejo. En este caso, la artritis tuberculosa es un amarillo turbio, bien turbio. Obviamente la monoartritis también podemos ver la diosis en estos pacientes para poder encontrar si el paciente tiene o no una patología que puede ser, en este caso, tuberculosa, puede ser pulmonar, puede ser de tipo desgarro de menisco, tantas cosas que después se hace biopsia. Lo podemos hacer. Generalmente se hace con artroscopía, dirigida como artroscopía. ¿Se sigue? Dice, la monoartritis es muy inflamatoria. Dice que cuando usted ve este tipo de patología, en un principio, si tú ves una rodilla hinchada y no puede caminar el paciente, no tiene ninguna causa, no se ha golpeado, haya empezado una artritis séptica. Siempre y cuando el antecedente es importante. Por ejemplo, el paciente que tenga, vamos a decirlo, calle dental, otitis. El paciente que tenga una infección de vías urinarias. Puede estar pensando en que puede haber una infección en la respiración.
El VIH es otra enfermedad que puede causar monoartritis. Raramente puede producir poliartritis. El VIH. Máximo que puede haber 1 o 2, 3 articulaciones. El doctor Espinosa, Luchito Espinosa, un médico dermatólogo extraordinario, trabajó en Estados Unidos muchos años, más de 30 años. Fue el primero en diagnosticar manifestaciones reumáticas asociadas al VIH. Y dijo de la monoartritis. Y los médicos me dijeron, pero anito. Y lo publicó en la artritis reumática. 3 casos asociados al VIH. Y demostrado que la confusión articular se manifiesta en estos pacientes. Cuando usted ve a un paciente con VIH que tiene artritis, está en las últimas. Eso fue lo que dijo el doctor Lucho Espinosa, y hay que creer, fue un enfermedad lamentablemente falleció hace unos 3 años. Nos dejó muchas enseñanzas al respecto. O consecuencia, las enfermedades poliarticulares pueden presentarse al inicio como un monoartritis, eso sí es cierto. Por ejemplo, la artritis reumatoide, la artritis reactiva también, gota, sarcoidosis, proceso viral, rubiola, papovida, medicinera, artritis psoriásica, artritis gonocócica. La artritis gonocócica es poliarticular. Y como comienza en la muñeca, comienza en la rodilla, pues se decide. Pero por frente eso se cura. Podemos gonocócica. Siguiente. Artritis séptica. Este es un cuadro muy agresivo. Destruye rápidamente el cartílago. Es una urgencia médica. Hay sitios que no lo pueden colocar en los corticoides. Tienen que tratar el tratamiento con antibióticos por lo menos 1 mes. 15 días vía intravenoso y 15 días vía oral. Sí o sí. No puedes quedarte con 5 de 10. En la artritis séptica se trata de esa manera. Entonces, el 80-90% de los casos son articulares, rodillas, tobillos, codos, pero mono, articular la mayoría de veces. Y principalmente lo dedica a eso. La mayoría de los casos son gran positivos, estafilococo, y se persigue los estreptococos. Y gran negativo, menos, yo diría hasta menos del 3%. Creciendo cada vez, más frecuentes, salmonella. Pero cuando vemos eso, buscamos asociados a una enfermedad inmunosupresiva. Muchos pacientes han venido acá de provincia, principalmente de Loreto, con un cuadro articular y de gran enfermedad, con compromiso de 2 articulaciones. Le hicieron una pulsión regular, hicieron un estudio y salió chelichacol. Y en la rodilla salió enfermo, pero no fue chelichacol, pero no fue enfermo. No me acuerdo bien. Y al final era un VIH. Paciente portador del virus. Siempre al final tienen que estar con algo que no es normal. Busquen eso. Se van a encontrar algunas sorpresas. El que sigue, por favor. Generalmente la degeneración es hematógena. El 80% de los casos es hematógena. Y nosotros por inoculación directa, infección, el 20% de los pacientes puede estar en conflicto. Estos pacientes usan con una articulación muy severamente comprometida. O sea, está muy limitado el paciente. Ni lo puede hacer. Costado. Y esos son factores que se pueden atribuir que puede ser un proceso infeccioso. Con movilidad, fíjense, AR, diabetes, lupus, cáncer, catéter, etcétera, que pueden ser factores que pueden influir en estos procesos infecciosos articulares. Que sí. Bueno, ahí el esquema, el mayor compromiso obviamente de la vía hematógena. La otra por traumatismo, la otra por la anticoagulación, etc. O siempre hay que tener cuidado la artrocentesis e infiltración. Ustedes no pueden hacer una artrocentesis, o mejor dicho, hacer sintomas por esta artrocentesis 3, 4, 5, 6 veces al año en la misma articulación. El riesgo que te puede causar una infección o en la articulación que está comprometida y que está constantemente. Cuando hay una artritis séptica, hay que
extraer el líquido sinovial turbulento, que puede ser directamente o puede ser abierto, dependiendo cómo evolucione el paciente. Lo más importante es eso, con lo cual, en caso turbulento, lo más fuerte posible es el líquido sinovial. ¿Qué te sigue? Ya ustedes ahí, se dedican, luchamos, se la ¿qué sigue? Se habla mucho de la vía patógena, la multiplicación de la bacteria, de la muscular, la hiperplasia de la membrana celular, que esa hiperplasia tremendamente severa, rápidamente se compromete la membrana celular, hay migración de diferentes interleuquinas, como el factor pulmonar, la proliferación de polimorfo muscular, el espacio articular de la articulación se reduce rápido. En una artritis séptica, por ejemplo, se reduce tan rápido que realmente o puede ser rodilla, puede ser cadera. Nosotros hemos visto en niños, en neonatos, artritis séptica. En adultos, poco, pero más en neonatos, artritis séptica. Ya con pacientes que vienen ya con complicaciones durante el embarazo o durante el parto. ¿Qué sigue? Bueno, ya, el tratamiento, obviamente, ya para no se olviden, si son ya positivos, mayormente se hace poco, y el ¿cómo se puede decir? Si es positivo, utilizamos con medicina, mayormente, ahí dice, no, pero más medicina, otras utilizamos cefalopatía. Cuando vemos que estos pacientes no mejoran, le damos antibióticos, inclusive hasta meloperidina, con aminoglucosa. Es decir, cuando el tratamiento es bastante vigoroso, es drenaje articular. Hay que hacer el drenaje articular lo más, y es diario 100%. Pero uno dice que no, otro dice que sí. Yo lo he hecho todos los días, si tiene rodillas, drenaje. Cuando es bastante vigoroso, entonces se hace un drenaje abierto. Por unos 6-7 días para que esté limpio un poco la articulación. Ese es el drenaje abierto, ¿no? Cuando tú ves que la respuesta no es la más adecuada. ¿Qué sigue? Aquí tenemos también una manifestación diseminada. Pero el que sí, cuando uno tiene uretritis, cervicitis, bacteriana, apítis, dermatitis, etc. Lo vemos más en el sexo femenino. Los pacientes han venido así, con mucha articular, con problemas genitales, inclusive un frotis o no. El tratamiento, pues, 10 días con antibióticos ceftriaxona, el mejor medicamento ahorita, y da muy buenos resultados. Pero hay complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Presión en el ciclo tubuloso. Cuando es monoarticular, puede ser articular y poliarticular. La mayor causa puede llegar a ser poliarticular. El cultivo se hace cagazo terapia o tallo máximo. Y el tratamiento de elección también se puede utilizar hasta 14 días. Acá los ginecólogos, nosotros también lo utilizamos no tanto 12 días, 7 días máximo 10 días. Y una evolución bastante buena. Pero hay que buscar siempre el antecedente. Muy importante. ¿Es que sigue? Estas son las lesiones musculosas que te pueden ver en pacientes con artritis mononucleosa. Las lesiones musculares que se puede ver en este paciente. ¿Es que sigue, por favor? De igual manera, otras lesiones artritis mononucleosa, con lesiones musculares. ¿Cuál es la diferencia de una artritis mononucleosa y otra artritis bacteriana? En la mononucleosa, lo mayormente es hoy. Bacteriana, recién así, y ya dice, hoy no es un. Representación inicial, en la mononucleosa,
años que viví, si puede ser hasta muy bien. En cambio, las otras materiales de la son monoarticulares. Rara vez que sea oligoarticular. Por lo tanto, hasta el 70%, luego 20%. Monocósicas, 70%, y bacterianas, hasta un 20% puede ser. Mayormente es mono o oligoarticular. Cultivo. Positivo, líquido cerebral medio 50% y en sangre medio 10% en la monocósica. En cambio, en las bacterianas sépticas, más del 90% líquido cerebral y el 50% en sangre. Hay buenas respuestas a las antibióticas a los pocos días en la monocósica con pronóstico bueno. Y en la artritis séptica, si tú no lo controlas rápidamente, esto puede producir destrucción de la articulación y obviamente discapacidad en este paciente. Y el pronóstico va a depender de la lesión o no problema. Hay que actuar rápido en estos casos. En la artritis séptica, que sigue como microcristales. Les comenté los microcristales. En gota, ¿cuál es el microcristal que se asocia a gota? Monurato sólico. En la gota nacional se llama pirofosfato de calcio. Eso tiene que tener en mente. Y aquí, fundamentalmente, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes que tienen compromiso de monurato sólico de gota? Dolores intensos, en pocas horas. El compromiso también del falta plana. A veces viene con un problema inflamatorio del tobillo eritematoso, caliente. Y no vayan a pensar, eso es una celulitis. Sí, se puede confundir. Pero si tiene el antecedente, este es gotoso. No tiene antecedente gotoso. O que el día domingo, cervecita, chicharrones o parrillada, vísceras abundantes, y viene así, gota. No voy a pensar en que es diseño. También puede haber producciones de otras articulaciones, que atacan una rodilla, taza, y el primer tapazo del dedo, eso se llama podar. Mayormente yo veo podar, rodilla y el tarso. Esas son las tres zonas que más veo en pacientes que son portadores de gota. ¿Qué sigue, por favor? Entonces, la gota es una enfermedad producida por microcristales del vaso monozoico. Mayormente el compromiso monoarticular, inflamatorio. Compromete el primer cerebro, que se llama del dedo y del pie, que también puede apoyar comprometer rodillas, tobillo, taza. Es muy severo, con gran limitación funcional. Puede haber fiebre, sí, porque es gota aguda, tremenda, problemas que se presentan en estos pacientes. Los factores desencadenantes: alcohol, alimentos ricos en purina, vísceras, carne de cerdo, marisco. O puede haber que se llama local, aumento brusco del nivel de ácido úrico. Y estos pacientes cursan con hipertensión arterial. Un buen porcentaje de estos pacientes cursan con hipertensión arterial y son obesos, atléticos, como yo le digo, obesos. Es una característica que se puede ver en estos pacientes con gota. El tratamiento, cuando es agudo, obviamente antiinflamatorios, vía parenteral. 3 días de topopreno o diclofenaco por 3 días y resuelve el problema agudo de estos pacientes. No dar inhibidores de la santinooxidasa a los poligones en pacientes agudos, ¿sí? Cuando ya pasó la fase aguda. Está totalmente prohibido porque deshace la respuesta. Lo que hace el halopurinol, inhibidor de la santinooxidasa, es bajar el ácido úrico. Pero muchas veces con una gota aguda pasa mucho más en un modo normal. Entonces, darle halopurinol en una fase aguda contraindicado. ¿Es que sigue? ¿Sí? Ahí está. Podar, la primera diapositiva. Ven ustedes ahí. Primero la tapa peniátrica, y el otro también de igual manera. Y el tobillo. Y los topos, ya cuando es una gota autofasia,
es un problema crónico. Y esos pacientes cursan generalmente con hipertensión arterial. Y cursan con cálculo renal e insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. ¿Hasta dónde puede comprometerse el paciente con gota? Por eso en la gota aguda, tratamiento antiinflamatorio rápidamente se resuelve. Compresas frías, hielo, le pones ahí, reposo absoluto. Y después, colchicina. Colchicina es un buen antiinflamatorio. Le aplicas cuando le das un miligramo diario a estos pacientes. Y después ya le puedes dar darlo por igual siempre y cuando el ácido úrico esté elevado. ¿Sí no? ¿Qué sigue? Ahí está el estoy comentando. Antiinflamatorio, colchicina. Corticoides intraarticular, sí, le puedes aplicar evacuación líquido sinovial, pones tus corticoides y lo resuelves el problema también rápidamente. ¿El que sigue, por favor? Pseudogota ocasional, también es una forma de presentación de criterios con de cáncer. Y ahí dice que mayormente estos pacientes se comprometen en la situación de la barriga. Es indistinguible de la gota en un momento dado, pero se ve más en el sexo femenino, pacientes de la tercera edad, 70, 80, sexo femenino. En cambio, la gota se ve más frecuente en el sexo masculino. Es bien raro encontrar gota en mujeres, 9 a 1, y esa es la diferencia. Frecuentemente sus principales precipitan la enfermedad o cirugía. Para el fiebre, dirección izquierda, con reconstrucción de dirección izquierda. La velocidad de alimentación, obviamente, es un tratante de fase aguda que se puede generar elevado. El lugar más frecuente es rodilla, muñeca. ¿Dónde se ve? En la muñeca. Hay precipitación de estos microcristales en el triángulo carpiano. Ahí se ve, en la mira carpiano, se puede encontrar estos microcristales. ¿Es que sí? Cuando son asintomáticos se llama contrapasimétrico. Cuando son sintomáticos, serio. Puede ser las condiciones asociadas. Hiperparatiroidismo, la paciente con hipercalcemia, hipocalciemia, hemocromatosis, pacientes con hipotiroidismo, mayormente con hipotiroidismo, gota y los pacientes con hipomagnesemia. Es información que se lo dé porque esto está escrito en la literatura. Nunca lo he dicho, pero está escrito. Es que sí que son las condiciones asociadas a esta enfermedad. Las cosas. ¿Es que sí, por favor? Esos son ya los virus frutales que están en los polimorfos nucleares. Notan ustedes ahí están englobados ahí. La característica que ven. Y en la radiografía se ven las lesiones a nivel mental. Se llaman lesiones en gránulo de acóstica. Se visualizan aquí lo vemos en la rodilla. Se puede ver también los ligamentos triangulares del carpo con frecuencia, también con frecuencia. ¿Qué sigue? Tratamiento ya muy parecido como antiinflamatorio. Si la rodilla está hinchada, pues el test. Y si hay que aplicar el corte de cosa, depende de la articular. Se puede dar actividades en dosis pequeñas por pocos días hasta que verano. Y la inmovilización de estos pacientes por unos cuantos días, 4, 5, hasta una semana. Y los pacientes se recuperan. ¿Qué sigue? La monoartritis aguda de inflamación, otra causa, múltiple. Comienza, le puedo decir, un paciente con artritis reumatoide puede comenzar con monoartritis en la rodilla. En la artritis idiopática juvenil también hemos visto casos así, que pacientes vienen con una monoartritis. El paciente que viene con artritis idiopática juvenil de forma oligoarticular. Viene con una monoartritis, rodilla, y después ya se exacerba y llegan a 4 articulaciones. Hasta por 6 meses. Si en 6 meses aumenta el número más, ya no se llama oligoarticular, sino oligoarticular entendido. Sigue siendo oligoarticular. O sea, la capacidad de dar un diagnóstico a esta enfermedad es otra cosa. Artritis idiopática juvenil, la forma oligoarticular, la espondiloartritis se poliniza anquilosana. Antes se llamaba espondiloartritis cero negativa, ya no, se llama espondiloartritis.
y está relacionada básicamente al B27. Tiene un riesgo relativo bastante alto, 87 y pico. Y básicamente como la neuropatía de Charcot, la dermatosis, son procesos inflamatorios que pueden causar este tipo de problemas en una articulación o varias, mayormente TBC. También se puede encontrar en estos pacientes hongos, como he visto casos asociados a toxoplasmosis, fitococosis, aspergillosis. Pero esos son pacientes inmunosuprimidos. El TBC, lo primero, no es problema, porque tú ves un paciente que tiene una rodilla un poco fría, un poco caliente, y que está bajo de peso, anda pensando que puede haber un proceso infeccioso con tuberculosis. ¿Y cómo demostramos eso? Obviamente, con el estudio de la correlación del bacilo alcohol resistente, la biopsia respectiva en estos pacientes y el cultivo. Bueno, el cultivo le puede dar 30 días, pero ante la sospecha se puede ya dar un tratamiento. Generalmente la tuberculosis articular se da un tratamiento mínimo 14 meses. Se puede dar un año, pero los del Ministerio de Salud dicen 6 meses, ¿no? Un año tiene que ser. Se dan las 4 pruebas los primeros 6 meses y los otros 2 meses rifampicina y sinacida por 6 meses o un año. Cuerpo central también puede encontrarse en estos pacientes, pero como una de las cosas que hay que tener en consideración, la cerebrita cerebral, los tumores, y la metástasis es raro en estos pacientes, principalmente a pesar que se ha visto casos del pulmón y todo está rarísimo, pero hay que tener en consideración. ¿Qué sigue? La monoartritis no inflamatoria. Lo que ya va a depender mucho de la historia clínica que le da el paciente. Y su etiología son variables, ¿no? Otra de la cabeza. Y la otra asociada a la CPPD o sarcófago cristales. La necrosis ósea vascular también hay que sospechar. Pacientes, por ejemplo, que usted le han pulsado con metilprednisolona 3 días consecutivos y al mes viene con dolor de la cadera, no puede caminar. A la persona que se llama osteonecrosis de la cabeza vascular. Los pacientes que son portadores, que son gorditos, hipertensos, sufren de dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados, y viene un día con la cadera que no puede caminar. Hay la persona que no tiene osteonecrosis de la cabeza vascular. Vean ustedes, tantas cosas que pueden. Y todo eso es debido a qué? A una obstrucción de los vasos sanguíneos por embolia grasa. Por embolia grasa. Aquellos pacientes, por ejemplo, que son búsicos, también, por búsqueda de nitrógeno, obstruyen la circunfleja, por eso no está necrosis de la cabeza normal, y vienen comunicando a los pacientes. La otra comida dice, fracturas patológicas y fracturas por el peso. Fracturas patológicas que son portadoras de osteoporosis, por ejemplo. O pacientes que sufren una enfermedad como mieloma, ¿no? Las osteogénesis imperfectas, por ejemplo, también. Los niños tienen un huesito pero transparente y tal. Y se puede fracturar. Que sí, por favor, pero una monoartritis. Entonces, concluyendo, la monoartritis aguda y la emergencia médica. La historia clínica del daño físico son mandatorias. La trascendencia siempre hay que hacerlo. Antecedentes de una patología previa, el de infertilidad, todas las patologías que pueden estar asociadas, gota, artritis inflamatoria, artritis gotosa, si es niños o menores de 16 años, artritis idiopática por nivel. Pero siempre al final tenemos que encontrarnos con lo que pongo ahí, poco bien resaltado en la artritis. Ese es otro caso que nosotros tenemos que tener a considerar siempre de que la artritis séptica constante, salvo que al comienzo de todo es dudoso cultivo. Y claro, los dos salen negativos, hacemos un problema hasta que por ahí.
sale un poco u otro. Más bien que se equivocó. Creo que me parece también. Gracias.